Buenos días. Bueno, los nombres de quienes están acá, justamente de quienes estamos presentando, pero esto es un trabajo que se ha realizado también con más integrantes, a quienes iremos señalando en la medida que vamos presentando nuestras exposiciones. Pero la idea no es solamente presentar estos aspectos más específicos, sino también invitar a una conversación posterior. La primera parte de nuestro trabajo es justamente hacer una revisión de la historia y la memoria de la AMSE, justamente a propósito de esta introducción que hemos tenido distintos momentos y también distintos hitos en torno a la educación. Entonces, tanto yo, Pamela Barría, como Laura Lubier, hemos hecho un ejercicio de historia comunitaria que quisiéramos compartir porque también nos parece relevante a propósito de las historias que hemos tenido como psicólogos educacionales a lo largo de este último periodo. Bueno, vamos a ir acompañando esta presentación con algunas imágenes de la historia también de la asociación, pero queríamos partir justamente presentando lo que es la Asociación de Psicólogos Educacionales. Y desde los estatutos dice que la asociación tendrá por finalidad u objeto fortalecer el desarrollo del campo disciplinario de la psicología educacional en todas sus áreas, a través de la representación de los intereses de los profesionales que se desempeñen en ella, en el desarrollo de temáticas teóricas, metodológicas, epistemológicas, y en la creación y promoción de conocimientos del campo disciplinar, y podrá realizar sus actividades en los siguientes ámbitos de acción: asesoría profesional, capacitación, difusión de actividades, publicación de experiencias y otros relacionados con el quehacer del psicólogo educacional. Todo ello lo hacemos desde una perspectiva que intentamos lo más crítica posible a propósito de la responsabilidad social de nuestro quehacer. Pero para poder hablar de esta historia tenemos que situarnos también dentro de la historia de lo que es la psicología educacional en Chile, que si bien cuenta con antecedentes previos a la conformación de la Escuela de Psicología en la Universidad de Chile en los años 40, hemos desarrollado una práctica profesional que desde los años 90 en adelante se ha destacado desde las políticas focalizadas, desde los P900, el apoyo a labores como MESESUB, y actualmente, como lo hemos conversado ya en estas jornadas, tenemos labores dentro de lo que ha sido la psicología dentro de la convivencia escolar, dentro de los programas PIES, pero también con una larga experiencia dentro de la educación diferencial. Sin embargo, también nos es necesario recalcar cuál es la importancia de los objetivos de la psicología educacional, y ello, a propósito de lo que nos plantea Catalán, implica contribuir en la producción de cambios que incidan en los actores de los procesos educativos para pretender la transformación social. Ahora, tenemos un problema, digamos, importante cuando hablamos de asociación de quienes somos psicólogos del área, y existe una baja importante dentro de lo que es la participación en asociaciones, y eso ya es algo reportado desde un tiempo a esta fecha. Sin embargo, tenemos antecedentes de actividades como la creación de la Asociación de Psicólogos, la creación del Colegio de Psicólogos después, y las distintas unidades a partir de las especializaciones del área, porque sabemos que la psicología es muy amplia. Sin embargo, las organizaciones tienen una historia en el ámbito jurídico en las cuales ya hemos perdido ciertas atribuciones desde la dictadura. Si bien antes los colegios profesionales eran obligatorios en términos de su asociación cuando uno se titulaba, actualmente lo que nos plantea la ley es que los colegios profesionales se limitan a asociaciones gremiales, tienen el mismo estatus y solo se limitan a trabajar aspectos éticos, más no como antes, que había una responsabilidad social no solo de convocar a sus actores, sino también resguardar a la sociedad de las labores profesionales. Actualmente, como les planteaba, la única facultad que tenemos es ética, pero también nosotros tenemos el espíritu de convocar para encontrarnos, para hablar de lo que está pasando y acompañarnos en nuestras labores.
Entonces, a partir de estos antecedentes que les planteamos, creíamos importante hacer el ejercicio de reconstruir la historia de la AMSE para favorecer la memoria de quienes somos miembros. Tenemos, como van a ver, tenemos una historia marcada por distintos hitos, y para poder acceder a ello realizamos un proyecto de memoria e historia en la cual nosotros primero hicimos una animación comunitaria que buscamos actores relevantes dentro de la historia, pero esto solo parte de un proceso porque queremos continuar haciendo esta labor. Luego construimos un relato histórico a partir de estas entrevistas estructuradas que trabajamos a partir de líneas de vida. Y actualmente estamos en el paso, bueno, y también con documentos y registros audiovisuales, que hay varios dentro de estos espacios. Y luego, como paso 3, estamos en la fase de difusión, pero una difusión bastante retórica porque vamos a entregar y volver a recoger, y así continuamente para formar una historia mucho más consolidada. ¿Aló? Ya, continuando con la presentación de Pamela, me va a tocar explicar los resultados respecto de este proceso de reconstrucción de la cronología de AMSE. Y para eso es importante decir que como reconstrucción de esta historia que es de una organización, esta misma presentación que estamos haciendo ahora forma parte del diseño metodológico, porque el hecho de que la estemos presentando, de que vaya a quedar grabado y de que la podamos mostrar tanto a los asociados de la AMSE como a la comunidad que se ha acercado o que le interesa acercarse, es una forma de validación de los resultados que va a volver a ser procesada para finalmente tratar de sacar un documento escrito que rescate este proceso. Entonces, lo que yo voy a mostrar ahora no es la versión final, sino cómo se ha ido armando en términos de categoría esta historia que estamos construyendo. Y por eso quiero comentar que las distintas actividades que nosotros rescatamos que realiza la Asociación Nacional de Psicólogos Educacionales, la ordenamos a partir de categorías que fueron emergiendo de los mismos hitos rescatados por las personas que fuimos entrevistando, que habían formado parte de la historia de la AMSE. Es decir, es importante decir que estas categorías de acciones no son las mismas que aparecían en el objetivo que leyó Pamela al principio, que era el objetivo de nuestro estatuto, sino que estas son finalmente las categorías de actividades que la AMSE sí efectivamente ha realizado durante estos casi dos décadas de historia. Y estos hitos, que los tratamos después de organizar en términos cronológicos, se dividen en actividades de formación y formalización de la AMSE, es decir, cómo el grupo se convoca, se constituye, se formaliza incluso jurídica y administrativamente, en términos de los encuentros y congresos en los que participamos, dentro de los que podríamos decir que esta misma jornada, este congreso, va a pasar a ser uno de los hitos de nuestra historia, y justamente por estar haciendo este proceso de mirar nuestra cronología, hay actividades relacionadas con el liderazgo, es decir, la definición de directivas interinas, de directivas transitorias, o de liderazgo individuales que han sido importantes dentro de la historia de AMSE. Hay actividades que les pusimos ahí relacionadas con la voz pública de la asociación, donde se hacen declaraciones públicas, declaraciones en redes sociales, donde se participa en convocatorias de organismos del Estado para conversar de proyectos de ley, etcétera, que se están haciendo. Tenemos actividades que llamamos de investigación propia, sobre todo respecto a la condición laboral de colegas psicólogos y psicólogas en escuelas, y también esta no es la primera investigación de corte cronológico histórico de la AMSE, sino que es un ejercicio que se ha hecho ya varias veces. Entonces eso también lo vamos a mostrar. Y finalmente hay una categoría de actividades de formación que son tanto de autoformación del mismo grupo, cuando alguna ley, por ejemplo, se promulga y nos capacitamos entre nosotros, o cuando organizamos eventos para una discusión más abierta de los temas contingentes. Entonces estas son como las principales categorías de actividades que realiza la AMSE, que para nosotros también es importante que los conozca la comunidad. Y ahora voy a mostrar cómo se organiza esto en términos cronológicos, asociados a momentos y a hitos de la organización.
Ya, lo que les quiero mostrar acá, este es un cuadro resumen, pero los colores que están aquí, estos son las mismas categorías que les acabo de detallar, ya sin la explicación, pero tienen que ver con los tipos de actividades que hace AMSE. Y aquí lo que hay es una línea del tiempo. No se ve, es a propósito, esto queríamos como generar solamente el impacto visual, pero aquí están los años desde el 2005 en adelante hasta el 2023. Y aquí los distintos hitos que recogimos en entrevistas a personas que han sido parte de la historia de la organización, los fuimos organizando según la categoría y según el año. Por ejemplo, en formación y formalización, ahí están los distintos hitos. En encuentros y congresos, ahí están los distintos encuentros en los que hemos participado y así. Así se organiza, digamos, el resumen. Y obviamente es chiquitito, no esperamos que se lea, pero sí queremos mostrar como los grandes momentos, las grandes tendencias que podemos identificar. Por ejemplo, nos vamos a fijar que hay un primer momento histórico en los años 2005 y 2006 donde se realiza una primera convocatoria a psicólogos y psicólogas educacionales para tratar de organizarse, pero es una convocatoria que no prospera. Se hace una convocatoria y se hace incluso un primer encuentro, una jornada de psicología, pero si se fijan ustedes, después viene un periodo que son 2 o 3 años en que no pasa nada, no tenemos hitos que contar, porque ese primer intento de convocatoria no fructificó. Pero cuando llegamos ya, esto es llegando aproximadamente al año 2008, 2005-2008, hay una actividad en la que a partir de la coordinación con el mismo colegio de psicólogos como plataforma inicial en la que nos volvimos a juntar, si se fijan empieza una especie de florecimiento tanto de actividades de formación, se hace la obtención de la personalidad jurídica de AMSE, se hacen elecciones de directiva cada vez más frecuentes y también se empieza a participar de manera más sistemática en encuentros y se empiezan a desarrollar más, como les decía, más elecciones. Se empieza a participar de discusiones parlamentarias, por ejemplo, de leyes relacionadas con la educación especial, fines y financiamiento para un más masivo de colegas a los colegios y por eso también se dinamiza la organización hasta llegar a que la organización se atreva a organizar actividades para formar a otros, es decir, que tratemos de ser nosotros un referente en la conversación en la psicología, pero más o menos a partir del año 2013 también lo que ocurre dentro de lo que vemos en los testimonios es que la misma organización también se empieza a desgastar y también se empieza a quemar. En el sentido de que las personas se empiezan a cansar y podemos ver, si ustedes se fijan, un decaimiento, un florecimiento y un decaimiento. Estas podrían ser las actividades más complejas que salen hacia afuera, digamos, y estas son las actividades más internas. Se dejan de hacer actividades complejas, se vuelve a lo interno y luego, si ustedes se fijan, hay un largo periodo nuevamente en que la AMSE entra en un receso, digamos, involuntario, donde no dejan de haber actividades. Y ahora, como bien decía Arlet recién, el año 2018-2019, después del estallido, hay lo que nosotros tratamos de llamar una reactivación compleja, porque no se vuelve a dar este esquema de ir de a poco, sino que empiezan las distintas categorías de manera simultánea. Entonces estamos ahora, en este momento, 2023, en una etapa de la organización en que se hacen todavía distintas categorías de actividades y podríamos decir que aquí, 2023, va a salir un nuevo amarillito que es este congreso justamente. Entonces, lo que veíamos antes lo podemos resumir aquí de manera esquemática. 2000 y 2001 son estos primeros intentos infructuosos. 2002 a 2004, esta inactividad, digamos, que no prospera. 2005-2014, gracias al Colegio de Psicólogos como plataforma, se hace una primera formalización, se sientan las bases institucionales, los estatutos, se empieza a complejizar progresivamente, se entra en una alta actividad, pero también hay un desgaste. 2015-2018 está esta nueva inactividad y la etapa de ahora, post-estallido, pandemia, donde también juegan un rol las redes sociales, el hecho de que podamos juntarnos por Zoom, desde distintas regiones incluso, está esta
reactivación compleja de la que estamos participando ahora. No sé si digo las conclusiones ahora o las dejo para después. Bueno, si bien queremos presentarlo este recorrido también a través de los logos, la idea es que podamos conversar las discusiones con posterioridad a las áreas más específicas que van a presentar nuestros compañeros y compañeras.